Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, gente sandunguera y curiosa de los martes. Bienvenidos otra semanita más. Y bueno, pues hoy, coincidiendo con el 60 aniversario de su muerte, que vamos a hablar de la vida de Malcolm X, su evolución, sus polémicas, que las hubo y un montón, y cómo se acabó convirtiendo para tanta gente en un modelo a seguir o una inspiración. Aparte de eso, pues ya sabéis, el top semanal de Miriam, que también va relacionado con el tema. Hablaremos de Malcolm X en el cine y la televisión, que pasaremos pues esas interpretaciones cinematográficas que le han dado vida, le han dado voz al personaje histórico. Y por supuesto, después de ponernos tan serios, nuestras noticias tróspidas, 3 noticias raras, ya sabéis, absurdas, extrañas, que han pasado en vuestra misma dimensión, en vuestra misma línea temporal. Así que bueno, ponemos cómodos, ponemos cómodas y vamos a ver si nos queda interesante el programa. Este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Oh, that fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Bueno, pues este que veis aquí es Malcolm Little, el hombre que más tarde sería conocido como Malcolm X, y nació el 19 de mayo de 1925 en Omaha, Nebraska, y tuvo una infancia marcada por la tragedia, como se suele decir, marcada por la injusticia racial, que sería algo que después acabaría obviamente influyendo mucho en su visión del mundo en el tema de los derechos civiles. Su padre, Earl Little, era un muy ferviente defensor de la autodeterminación negra y seguidor del líder panafricanista Marcus Garvey. Su madre, Louise Helen Little, era una mujer fuerte, una mujer luchadora, una mujer decidida que inculcó a sus hijos el orgullo por su raza y la importancia de tener una educación para ser algo en la vida. Sin embargo, la familia Little sufrió en repetidas, numerosas ocasiones el acoso, la violencia, la discriminación por parte de los tontos del capirote estos, del Ku Klux Klan, grupos racistas. Esto les hizo mudarse varias veces de residencia. Esto va peor cada vez. Cuando Malcolm tenía 6 años, su padre muere en un accidente, aunque su madre siempre sospechó que no fue un accidente, sino un asesinato por parte de uno de estos grupos racistas. Y este hecho supone un trauma para Malcolm, lo marca profundamente, crece en él un sentimiento de rabia, un sentimiento de injusticia, de insatisfacción. Claro, la muerte del padre deja a la familia sin su principal fuente de ingresos y además los expone el no tener ningún tipo de defensa. La realidad del racismo en Estados Unidos en esa época. Pues Malcolm podía ver cómo su madre partía la cara por sacar adelante a los 7 hermanos que eran, trabajando muchísimo y además sufriendo pues repetidas y demasiadas veces humillaciones de tipo racista. A raíz de todo esto, la situación familiar se deteriora todavía más, su madre sufre una crisis nerviosa y la internan en un hospital psiquiátrico. Entonces, Malcolm y sus hermanos, pues ¿qué les pasó? Pues que los separaron y los enviaron a distintos lugares, hogares de acogida, donde pues también cabe decir que a menudo sufrieron maltrato, racismo y discriminación por parte de tanto los otros niños como los que deberían justamente cuidar de ellos. El verse separado de su familia y la experiencia de vivir en ese tipo de ambiente, en esos hogares de acogida, ya le crean al chaval una angustia, una cosa insostenible, se siente abandonado, se siente vulnerable y acaba desarrollando como un sentimiento de rebeldía, ¿no? De querer ir contracorriente, de querer ir contra la autoridad, contra el sistema. Al principio Malcolm demuestra ser un estudiante de hecho brillante, con mucha capacidad y además muy popular en la escuela. Pero hay una cosa que cambia todo esto, hay un incidente con un profesor blanco que digamos le hizo desistir de sus aspiraciones de ser abogado y lo lleva a abandonar los estudios, y esto le acabaría abocando a una vida bastante disoluta de delincuencia. Y claro, esto sí es un punto importante porque aparte de sentirse humillado, frustrado por ese racismo
mismo, que nota ahí, ¿no? Que percibe, ve que no hay salida para, y como decía en esos tiempos, la gente como él. Pues decide abandonar su carrera profesional y busca una forma, pues como hemos dicho, de ir contra el sistema. Durante ese periodo se muda a Harlem, en Nueva York, donde se involucra en actividades ilegales, pues del tipo juego, drogas, prostitución y demás. En esa época se le conocía como Detroit Red, por el color así como rojizo de su pelo. La vida en Harlem era muy dura, muy peligrosa para Malcolm. Había un ambiente de pobreza, de hostilidad, de violencia, de discriminación, y tuvo que aprender a buscarse las castañas en este entorno tan hostil y tan duro. Y aquí es cuando empezaría a cambiar la cosa. En 1946 arrestan y condenan a Malcolm por robo y por posesión de armas. Y durante esa estancia en prisión tiene lugar un cambio bastante radical en su vida, en su conducta. A través de la conversación con otros reclusos, de la lectura, empieza a cuestionarse el estilo de vida que estaba llevando y empieza a reflexionar sobre la situación de la comunidad negra, sobre la realidad de la comunidad negra en Estados Unidos. Esa cárcel se convierte entonces para él en una especie de espacio de reflexión, de aprendizaje, de meditación. Hace que Malcolm pues tenga la oportunidad de pensar, leer libros, leer artículos sobre historia, sobre política, sobre religión, comienza a formarse y a desarrollar una conciencia racial y política muy fuerte. También fue en la cárcel, que ahora es cuando se va a liar, porque ahora viene todo, descubre la Nación del Islam, que es una organización religiosa y política que abogaba por la supremacía negra y la separación de razas. Malcolm se siente atraído en ese momento por el mensaje, digamos, de orgullo racial, de autodeterminación que iba predicando esta gente, y se une a la organización tras quedar libre en 1952. La Nación del Islam ofrece a Malcolm una nueva identidad, un propósito en la vida. Se siente orgulloso de su raza, se siente comprometido con esa lucha de esta gente, supuestamente, luego lo veremos, eso, por la justicia y la igualdad. Tanto fue así que se libró de su apellido de esclavista blanco, Little, y al desconocer su apellido africano ancestral, adoptó la X, ¿no? Como la incógnita, Malcolm X. Y todas estas cosas que le toca vivir en este periodo son fundamentales para el posterior desarrollo que tendría como líder de su comunidad. Lo llevan a cuestionar fuertemente el sistema y los supuestos valores democráticos de este. Le motivan para luchar por un cambio muy radical en la sociedad. Durante ese tiempo, dicho, abraza la Nación del Islam y se convierte en uno de sus más fervientes defensores. La Nación del Islam, NOI, Nation of Islam, por sus siglas en inglés, fue un movimiento religioso, político, afroamericano que surge en la década de 1930 en Detroit, Michigan, fundada por Wallace Farad Muhammad. Esta gente promovía, como hemos mencionado, la supremacía negra, la separación de razas y la autodeterminación de los afroamericanos, que era una organización muy controvertida por sus puntos de vista que ahora iremos viendo. Eran tremendamente radicales esta gente, pues sí, jugaron un papel muy importante en el desarrollo del personaje, y tanto en él como en la conciencia racial de muchos afroamericanos. Vamos a hablar de uno de ellos. Total, Malcolm se une a esta gente de la Nación del Islam en 1952 tras salir de prisión, y encuentra en un principio en la organización un mensaje de esperanza, de empoderamiento. Pues esta gente, la NOI, enseñaba que los afroamericanos eran los descendientes originales de la humanidad y que la raza blanca era inferior y malvada. Y este mensaje, que chocaba fuertísimamente, claro, con la narrativa dominante que había en la sociedad estadounidense de aquel entonces, perpetuaba precisamente lo contrario, ¿no? Que los negros eran inferiores, ya sabéis, estas cosas de la época. Bueno, pues Malcolm se convierte en uno de los miembros más visibles, más elocuentes y, por qué no decirlo, más polémicos de esta organización. Tiene mucho carisma, tiene una habilidad muy grande para convencer, para hablar, domina muy bien la oratoria, y esto lo hace convertirse en un líder muy popular, muy respetado dentro de este movimiento, de esta organización. El tío predicaba con una pasión ahí, lo vivía, defendía a muerte los principios de esta peña, atraía un montón de seguidores, expandía muchísimo la influencia de este movimiento. Y durante ese tiempo que Malcolm pasa en esta organización, se convierte en un defensor
a ultranza de la separación de razas. Creía que los afroamericanos debían construir su propia nación independiente, separada de la sociedad blanca opresora, y esta postura era radicalmente diferente a la del movimiento por los derechos civiles, que abogaba precisamente por la integración y la igualdad dentro del sistema social ya existente. ¿Y qué pasaba con esos líderes? Pues que Malcolm los criticaba mucho, pues entre ellos a Martin Luther King Jr. por su enfoque precisamente en la no violencia, en la tolerancia, en la integración. Consideraba que este tipo de método, lo que esta gente defendía, era totalmente inútil e ineficaz y que los afroamericanos debían defenderse por todos los medios necesarios contra la opresión racial. Es obvio, ¿no?, que a pesar de las muy obvias diferencias en el enfoque de estos dos, al final perseguían lo mismo, ¿no?, la igualdad de los afroamericanos, y cada uno pues luchó a su manera. Y digo cada uno a su manera porque ahora veremos también el camino que acaba tomando Malcolm. Pues este periodo que hemos dicho que pasa con la nación del Islam es un periodo que podíamos considerar de aprendizaje. Esto le brinda una plataforma para expresarse, exponer sus ideas, para movilizar a esa comunidad afroamericana. Sin embargo, a medida que Malcolm madura, que su pensamiento evoluciona, se empieza a cuestionar muchos de los principios de la nación del Islam, lo que finalmente le lleva a abandonar la organización en 1964. Es un aprendizaje más, crecimiento personal, político, cierta conciencia de raza, de clase. Eso pues le permite seguir articulando un discurso muy sólido, tanto en el tema racial como en el político. Él sigue a su manera luchando por la justicia racial, y ahora es cuando vamos a hablar de por qué se fue de la nación del Islam, o sea, qué pasó exactamente. Empieza a cuestionar esos principios fundamentales de la nación del Islam, entre otros factores que contribuyeron a ese cambio, a esa transformación, que el más decisivo fue, varios viajes al extranjero que hizo. Se conoció a líderes, otras razas, otras religiones, tuvo conocimiento de la corrupción y la hipocresía dentro de la nación de Islam, pero lo más decisivo fue un viaje que realizó a la Meca en 1964, Arabia Saudita, donde tuvo la oportunidad de conocer a musulmanes de diferentes razas y nacionalidades. Esto lo deja loco, lo impacta tanto que le cambia realmente la visión del mundo y esa postura tan radical sobre la separación racial. Malcolm vuelve a Estados Unidos y anuncia su ruptura con la nación del Islam y su conversión al Islam suní, una rama más ortodoxa, más universal de esta religión. Y en un discurso titulado Después de la peregrinación explica su nueva forma de ver las cosas, un nuevo entendimiento del Islam, su visión de una sociedad donde las personas de todas las razas puedan coexistir en paz y armonía. Y también funda dos nuevas organizaciones. La primera es la Organización de la Unidad Afroamericana, las siglas OAAU, Muslim Mosque Inc. Y estas organizaciones buscan mostrar ese compromiso que tiene con la lucha por los derechos civiles, por la justicia social, pero desde una perspectiva más inclusiva y desde luego mucho más global que antes. En sus últimos años, Malcolm se convierte en un defensor del panafricanismo y la solidaridad entre los pueblos oprimidos de todo el mundo. Viajó mucho por África, por Europa, estableció contacto con otros líderes, con otros activistas de otros movimientos de liberación y adoptó una postura más conciliadora hacia el movimiento por los derechos civiles al que antes criticaba tanto. Y aunque él seguía creyendo en esa necesidad de autodefensa, sí reconoció en diversas ocasiones la importancia de la tolerancia, de la no violencia, de la colaboración con otros grupos en esa lucha, en esa búsqueda de la igualdad. Que cambiara así de pensamiento no implica ni mucho menos que abandonara ese compromiso por la justicia social y racial. Seguía dando discursos denunciando la opresión, la discriminación sistemática que sufrían los afroamericanos en Estados Unidos, pues la gente negra en todo el mundo. Trágicamente, su vida fue interrumpida abruptamente el 21 de febrero de 1965, cuando lo asesinan a tiros en el Audubon Ballroom de Nueva York. El 19 de febrero del 65, Malcolm le dijo al entrevistador Gordon Parks que la nación del Islam estaba intentando matarlo activamente. El 21 de febrero del 65 se estaba preparando para dirigirse a la OAU,
asociación esta que había montado, en el Audubon Ballroom de Manhattan, cuando alguien entre ese público asistente, unas 400 personas, de repente grita: "Negro, saca tu mano de mi bolsillo". Mientras Malcolm y su guardaespaldas intentan calmar la situación, un hombre se abalanza y le dispara en el pecho con una escopeta recortada, y otros dos hombres cargan contra el escenario disparando pistolas semiautomáticas. Malcolm es declarado muerto a las 3:30 p.m., poco después de llegar al Columbia Presbyterian Hospital. La autopsia identificó 21 heridas de bala en el pecho, el hombro izquierdo, los brazos y las piernas, incluidas 10 heridas de perdigones del disparo inicial de la escopeta recortada. Fueron con todas las ganas del mundo, ¿eh? Y bueno, pues sigue siendo en parte, porque ahora veremos por qué, una cosa un poco enigmática. Bueno, han salido principales sospechosos a la luz y son 3 hombres. Por una parte tenemos a Talmadge Hayer, también conocido como Thomas Hagan y hoy conocido como Mujahid Halim, que fue el que, según el relato, disparó con la escopeta recortada y fue detenido en el lugar, ya que le dispararon en la pierna los guardaespaldas. Él confesó su participación en el crimen, aunque en sus declaraciones posteriores afirmó que no fue él quien había implicado a los otros 2. Luego tenemos a Norman Butler, llamado luego Muhammad Abdul Aziz, inicialmente condenado junto con los demás, y se convirtió en uno de los acusados principales. De hecho, con el caso del tiempo se ha revisado su caso y es exonerado en 2021 tras revelarse que hubo ciertas irregularidades en el proceso y que se ocultaron pruebas clave. Y el tercero en discordia es Thomas Johnson, más tarde conocido como Khalil Islam. Y al igual que Butler, fue uno de los 3 condenados, pero siempre mantuvo su inocencia. Revisaron su situación también posteriormente y en 2021 se le exoneró. Eso es de lo que he podido ver por ahí. Lo demás también hay teorías y paranoias que implican a la CIA, al FBI, a la policía, y dices, bueno, esto ya yo creo que aquí se les ha ido un poquito la olla. Y desde ese asesinato, la memoria de Malcolm pues se ha honrado de muchas maneras. Su autobiografía, ahí en pantalla, que se llama La autobiografía de Malcolm X, es, vamos, un pilar de la literatura afroamericana. Se ha traducido a un montón de idiomas. También se han hecho documentales, libros, películas sobre su vida. Claro, luego hablaremos un poquito de esto. En temas musicales, pues se le ha referenciado en numerosísimas canciones de rap y hip hop, sobre todo, donde, pues claro, se le tiene por un símbolo de resistencia, de lucha contra la opresión. Se han empleado y utilizado discursos y frases suyas como pues Interludio, por ejemplo, en canciones de artistas como Public Enemy, Wu-Tang Clan y Kendrick Lamar, entre muchos otros. También, bueno, ha habido numerosos libros sobre él, pero cabe destacar, como el que hemos dicho antes, la autobiografía de Malcolm X, escrita por él mismo en colaboración con Alex Haley, y es considerada, como digo, un clásico de la literatura afroamericana y una obra fundamental para entender la política y la situación de ese tiempo, y tanto también la evolución personal y política del propio Malcolm. En cuanto al arte, pues sí, muchos lo han usado de inspiración. Es relativamente común, o lo era por lo menos, ver grafitis con la cara de Malcolm como señal de fuerza, de compromiso, de lucha por la justicia en según qué lugares, ¿no? Una imagen que, pues, sobre todo en los últimos años de su vida, se convirtió en una imagen de orgullo para la comunidad afroamericana y para otros grupos también oprimidos o marginados. Y bueno, pues para muchos Malcolm sigue siendo un símbolo hoy. La imagen de Malcolm, las frases de Malcolm se han utilizado pues en un montón de camisetas, carteles, productos, de lo que sea, pues aunque la palabra producto ya implique lo que es, pero sí para reivindicar algo. Tío complejo, era un tío controvertido, tenía acciones y puntos de vista pues que fueron objeto de bastante polémica, bastante debate, pero sí, el impacto en la comunidad negra y también en la sociedad de su tiempo es innegable. Eso es así. Fue un tío valiente, fue un tío visionario en según qué cosas, supo enmendar sus errores también, y al final sí, acabó luchando por un mundo más justo e igualitario, dándose cuenta de que el camino que estaba siguiendo no era el correcto en ese momento, varias veces durante su día, diría yo. Muchísimas gracias a todos, se os quiere mucho. Chaito, chaito. Tuesday show.